Saludos. Hoy, miércoles 13, se cumple exactamente un mes del bloqueo marítimo de Estados Unidos a Irán en el estrecho de Hormuz. Quisiera hacer una breve aclaración sobre este término Hormuz, y es que la pronunciación correcta, según lo que se escucha internacionalmente, es Hormuz, y este es un nombre persa. Los iraníes, su idioma es el persa o farsi, y como no conocemos de ese idioma, pues yo me siento más cómodo pronunciando Hormuz y así lo digo. De igual forma, también he escuchado a analistas internacionales cuando se refieren al presidente Vladimir Putin pronunciar Vladimir Putin. Yo lo he escuchado, Vladimir Putin, y siempre de este lado del occidente, como se pronuncia, es Vladimir Putin. Por tal razón me siento cómodo diciendo Hormuz y así lo seguiré haciendo. Pues bien, se cumple un mes de este bloqueo de Estados Unidos a Irán en el estrecho de Hormuz. A Irán nada entra, tampoco nada sale por ese estrecho. Ese país tiene una posición geográfica, diríamos que muy privilegiada, tiene una geopolítica muy buena, hace frontera con alrededor de 7 países. No sabemos cómo sería la colaboración, la ayuda de esos países con Irán, pero lo sí es cierto que las exportaciones que realiza Irán hacia China las realiza a través del estrecho de Hormuz, y estas exportaciones son aproximadamente el 90% del petróleo que ésta produce. Es decir, que en este sentido Irán no está recibiendo esos ingresos. Lo mismo también que con respecto a las embarcaciones de mercancías de cualquier tipo, tampoco se está pudiendo suplir, podríamos decir, que de armamentos o pertrechos para fabricación o para, diríamos que, reparación de algunos instrumentos o equipos de guerra, y esto limita bastante a este país de Irán. No sabemos, en verdad, no se entiende cómo este país ha podido soportar este cierre. Y de la cosa más importante que podríamos decir en esta guerra está el hecho de que Estados Unidos, Israel han cumplido todos sus objetivos en cuanto al ataque en territorio de Irán. Han cumplido sus objetivos. El iranio quedó sepultado tras los ataques. Los puentes más importantes fueron destruidos. Lo mismo también que algunas que otras estructuras eléctricas. Lo mismo también que algunas que otras plantas nucleares también fueron derribadas. Y el asunto es que de Estados Unidos seguir incurriendo en ataques en territorio de Irán sería violar, diríamos, que los reglamentos concernientes a los crímenes de guerra. Es decir, continuar Estados Unidos bombardeando a Irán sería cometer crímenes de guerra, lo cual es penalizado por todos los países que suscribieron esos acuerdos, dentro de los cuales están todos los países miembros de la ONU. Esto, como acabo de mencionar, es uno de los eventos más importantes. El hecho de que ya se derribaron todos los puntos claves que Estados Unidos entendía
debía de atacar y debía de derribar. Otra situación es que Irán en estos momentos está total y completamente sola. Es decir, este régimen que ahora está liderado por el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, es ahora quien está al frente de este régimen. Está totalmente, diríamos que una posición radical y renuente a claudicar ante su posición de seguir con el plan de los armamentos nucleares, que es el tema que tiene trancado las negociaciones con Estados Unidos. Es pura y simplemente esto lo que tiene trancado a ese país, lo que tiene cerrado ese país, el no llegar a un acuerdo con Estados Unidos de renunciar a la fabricación de armamento nuclear por lo menos en 20 años. Y esto se puede reducir quizás a 15 años, pero esta es la principal traba. Este régimen yihadista, extremista, este régimen islámico chiita, extremista, tiene un yihad menor extremista. Vemos que va a ser un poquito complejo su derrocamiento, su desplazamiento. Y yo entiendo que este desplazamiento vendrá desde el interior del país. Es muy posible que en Irán ocurra en el mediano y corto plazo lo que sucedió en Alemania con el muro de Berlín en el año del 1989, cuando por un error en comunicación en una rueda de prensa del portavoz del partido alemán de la República Democrática Alemana, se dijo que ya era posible pasar a través de ese muro sin mayores requerimientos. Y esto trajo como consecuencia que los berlineses se aglomeraran, se agolparan y derrumbaran ese muro, fueran a las compuertas, y la policía, los militares, ante esta aglomeración no tenían otras alternativas que dejarlo pasar, y así se abrió automáticamente el muro de Berlín en Alemania en el año de 1989. Esto también podría pasar en Irán, y a esto que estaba apostando Trump. Trump estaba apostando a esto, a una revolución interna en Irán, la cual desplace o elimine ese régimen. Y para ello, Trump ha lanzado una propuesta que es la de la liberación de los bienes, propiedades, cuentas bancarias incautados de ese país en territorio estadounidense. Lo vimos también que en otros países, y esto es algo atractivo para la dirigencia, y diríamos que aquellos empresarios, y no tanto empresarios, sino aquellos dirigentes que estarían interesados, vuelvo y reitero, en que se le devuelvan esas riquezas. Esas riquezas son bastante significativas. Estamos hablando de miles de millones de dólares que han sido apropiados por Estados Unidos de cuentas, lo mismo también de bienes de ese país de Irán. Otra situación que también desfavorece a Irán es que, como ya dije, está solo. Irán está sola. Recordemos que el ministro de Irán, Abbas Araghchi, ese ministro
viajó a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin el 27 del pasado mes de abril. Este canciller se reunió con Putin y aparentemente no sucedió nada, no pudo conseguir nada. De ahí en adelante Putin no se ha pronunciado en torno al conflicto y se entiende que no le dio el apoyo que Irán realmente estaba esperando. Con China, que es el más preocupante, China es lo más preocupante porque recordemos que Rusia es el segundo país del mundo más productor de petróleo después de Estados Unidos. Primero está Estados Unidos como primer país productor de petróleo del mundo y después le sigue Rusia. En este sentido, Vladimir Putin se está frotando las manos, está en una posición, diríamos que muy holgada, muy cómoda con este conflicto en el Medio Oriente, en que él tiene todo el petróleo que necesita toda esa zona, tanto en el Medio Oriente como países de Europa. Y con China, que es la parte más preocupante, porque recordemos que China importa desde Irán el 45% del total de petróleo que consume. No sabemos realmente de dónde China o cómo China está supliendo esta demanda, porque Irán está bloqueada por Estados Unidos y los buques chinos no pueden entrar a Irán para cargar petróleo. En este escenario no entendemos cómo China hasta estos momentos, con un mes de bloqueo, ha podido abastecer sus demandas. Y también algo muy interesante algo muy importante, es que precisamente en esta semana el presidente Trump, consciente de que China sería una posible amenaza en el sentido de que no puede suplirse de Irán, pues Trump en esta semana está viajando con una muy amplia comitiva para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping. Trump está amarrando, como decimos aquí en República Dominicana y en términos populares, Trump está amarrando la chiva, la está amarrando. Se está reuniendo con Xi Jinping y en este viaje, que además de comercial también se va a tocar, se va a tocar y no va a ser la excepción el tema de la guerra con Irán. Recordemos que en este viaje también se menciona que Elon Musk es el magnate, uno de los hombres o el más rico del mundo, estará también acompañando a Trump y se reunirá con Xi Jinping. Como dije, aquí no se descarta que Trump aborde el tema de la guerra y quizás sugiriéndole a China, al presidente, que le espere un tiempecito, quizás de un mes más, para resolver el tema, porque aquí diríamos que hay un estrangulamiento doble. Tanto está estrangulada Irán, está cerrada Irán, pero también no menos cierto es que el occidente también está estrangulado. Y tenemos en este sentido que en Estados Unidos, en el mes de abril, se experimentó el nivel de inflación más alto en 3 años. Este ascendió a 3.38%, el más alto. Trump también tuvo que tomar como medida eliminar los impuestos a los combustibles para que estos puedan bajar de precio y no afecten la macroeconomía. Yéndonos aquí a nuestro patio, a República Dominicana, entiendo que el gobierno debe hacer lo propio. El gobierno debe de tratar en todo momento de no tocar bajo ninguna circunstancia la estabilidad macroeconómica. Debe de alguna forma, alguna manera, seguir subsidiando los precios de los combustibles para no complicar en un grado extremo
la estabilidad macroeconómica y que esto pueda llevar a un short. Hay mecanismos, hay dispositivos que entendemos el gobierno debe de recurrir a estos, y esta guerra yo entiendo que lo más probable es que termine en el corto plazo. Yo no creo que Irán soporte otro mes más cerrada. No creo que soporte otro mes más cerrada. Esa economía no va a soportar otro mes cerrada. Lo mismo también que con China. Ya Trump está conversando con China, porque China es la principal amenaza. China se abastece de Irán en un 45% del petróleo que necesita, y Trump está convenciendo a Xi Jinping de que le espere 2 o 3 semanas más. En este sentido, el gobierno dominicano debe de buscar esos fondos por las maneras o de la forma que sea pertinente para subsidiar los precios del galón de los combustibles y no seguir produciendo aumentos en esto, lo cual incidirá en más inflación, porque ya tenemos inflación. El aguacate que yo compraba a 25 está a 50. Todo está subiendo de precio, pero aún todavía esta inflación, producto de los aumentos de los precios de los combustibles en 33 pesos al galón de gasolina y de 29 al gasoil, todavía es manejable. Todavía la inflación es manejable por la clase media baja y los pobres. Todavía la inflación es manejable. Que el gobierno no siga, diríamos que no siga tocando el tema de los combustibles con aumento de precios, para que de esta manera permanezca como hasta ahora ha permanecido más o menos la estabilidad macroeconómica. Gracias.